Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, el ataque a la inerrancia de la Biblia. La batalla no es por Moisés, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Una conferencia imprescindible de César Vidal sobre la inerrancia bíblica. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Están dedicadas al ataque a la Biblia. Y van a ver ustedes que en buena medida lo que iremos desarrollando después en los días sucesivos tiene mucho sentido si empezamos con esa línea de ataque a la Biblia que comienza fundamentalmente a partir del siglo XIX y que cuestiona totalmente que la Biblia sea inerrante. Cuestiona la inerrancia de la Biblia, la idea de que efectivamente la Biblia esté exenta de errores y por lo tanto, si no está libre de errores y no es inerrante, difícilmente puede ser la palabra de Dios. Y esto es algo que vamos a ir viendo repetido en los próximos días. Por supuesto, la primera parte de la Biblia que se vio sujeta a este tipo de ataques fue precisamente el Antiguo Testamento. Era mucho más fácil y levantaba menos reacciones sentimentales en contra atacar el contenido del Antiguo Testamento que atacar, por ejemplo, los Evangelios o el resto del Nuevo Testamento. Y ese ataque, además, contra el Antiguo Testamento, en última instancia, por supuesto, acababa socavando, acababa debilitando la base del Nuevo. El Nuevo no es algo independiente del Antiguo. El Nuevo Testamento se basa en el cumplimiento y la consumación del Antiguo. Si el Antiguo es un conjunto de mentiras, desde la primera página hasta la última, obviamente el Nuevo Testamento, más tarde o más temprano, tenemos que llegar a la conclusión de que tampoco se sostiene en pie. De la misma manera que si en un edificio de 2 plantas destruimos la primera planta, pues la segunda planta no va a quedar flotando en el aire, sino que la segunda planta, más tarde o más temprano, se desplomará. En este sentido, y esto es bastante importante, esa visión negativa que afirma que, por supuesto, hay errores y hay falsedades históricas en el Antiguo Testamento, es una visión que ha entrado de pleno, por ejemplo, ya en los seminarios católicos. Las tesis que voy a exponer sobre el Antiguo Testamento esta noche es lo que se enseña en cualquier seminario católico, no en algún seminario católico, sino en todos, en términos generales, en las cátedras de Antiguo Testamento, y ha entrado también en no pocos de los seminarios protestantes, incluso en ediciones de estudio protestantes de la Biblia. Por ejemplo, la edición que tengo aquí, que es una edición del Dios habla hoy, de las sociedades bíblicas, la edición de estudio además contiene todas las afirmaciones, desde luego que vamos a ver esta noche y algunas más que no vamos a ver esta noche. Entre ellas, las que niegan que el Pentateuco sea obra de Moisés, que Isaías lo escribiera Isaías o que Daniel tenga nada que ver con un personaje que se llama Daniel, que son prácticamente los 3 bloques que vamos a examinar esta noche. Vamos a comenzar con el Pentateuco porque es enormemente importante. El Pentateuco o la Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, son los 5 primeros libros de la Biblia y en realidad quien escribiera esa Torá de alguna forma sustenta todas las afirmaciones de la Biblia hasta llegar al último versículo del libro de Apocalipsis. Desde luego, la Torá, el propio Pentateuco, sostiene que fue Moisés el que lo escribió. Si me acompañan ustedes, por ejemplo, a Éxodo capítulo 17 y versículo 14, aparece una afirmación clarísima en ese sentido. Dice en Éxodo 17:14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Es el propio Jehová el que le dice a Moisés que tiene que dejar una constancia escrita en un libro precisamente de aquello que ha pasado. Si me acompañan en el mismo libro de Éxodo, al capítulo 24,
En el versículo 4, de nuevo, se contiene la afirmación clara de que la Torá es obra de la escritura de Moisés. Dice en Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. El texto en ese sentido es muy claro. Y por supuesto, en el último libro de la Torá vuelve a repetirse la idea de que efectivamente fue Moisés el autor de esa Torá. En Deuteronomio, capítulo 31, y versículo 9, por ejemplo, Deuteronomio 31:9 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. De hecho, el testimonio de la propia Torá en cuanto a su autoría es que la autoría es de Moisés y que Moisés la escribió siguiendo las órdenes de Dios. La única excepción sería el último capítulo de Deuteronomio, el capítulo 34, en el cual se narra la muerte de Moisés, que previsiblemente escribió Josué. Pero el testimonio de la propia Torá es que el autor es Moisés. Ese testimonio de la Torá es repetido en el resto del Antiguo Testamento. No hay nada en el Nuevo Testamento que lo contradiga. Por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 1, y versículos del 7 en adelante, dice lo siguiente. Josué 1, del 7 en adelante. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El testimonio del propio Josué en ese sentido no puede ser más claro. El libro de la ley, como le dice el propio Jehová a Josué, es un libro que escribió mi siervo Moisés. Está relacionado totalmente con Moisés. Esa misma idea de que el autor de la Torá es Moisés, quien la ha puesto por escrito es Moisés, vuelve a aparecer, por ejemplo, durante el periodo de los jueces. Si me acompañan al libro de los jueces, capítulo 3, y versículo 4, de nuevo se insiste en esa idea fundamental. Y dice así en Jueces 3, capítulo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Es decir, el testimonio es un testimonio absolutamente claro. En el periodo de los jueces, por supuesto, nadie cuestionaba, nadie ponía en duda, nadie negaba que esa ley, esos mandamientos que tenían que seguir, desde luego eran mandamientos que habían sido puestos por escrito por Moisés. Lo mismo encontramos en el periodo de la monarquía. Si me acompañan, por ejemplo, ustedes al primer libro de los Reyes, capítulo 2, estamos viendo solo algunos ejemplos para situarlos, no estamos siendo exhaustivos en cuanto a todas las citas que hay, pero solo para que vayan viendo esos ejemplos en distintos periodos históricos. Si me acompañan al primer libro de los Reyes, capítulo 2, y versículos del 1 en adelante, precisamente cuando en un momento determinado David está pasando la corona a su hijo Salomón, dice así: Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Como ven ustedes, prácticamente las palabras de David a su hijo Salomón son casi como las mismas palabras de Jehová a Josué cuando empieza la conquista de la tierra. Y de nuevo señala que efectivamente quien ha escrito esos mandamientos, quien ha puesto por escrito esas palabras, esos mandatos que tienen que cumplirse, no es otro que Moisés.
Esa visión, por supuesto, continúa después del exilio. Es decir, es algo que efectivamente se sigue repitiendo después del exilio. Si me acompañan, por ejemplo, ustedes al libro de Esdras, ya saben que Esdras y Nehemías son los dos grandes personajes del post-exilio del pueblo judío. El pueblo judío ha estado 70 años en la cautividad de Babilonia, volveremos luego en eso. Regresa al territorio de Tierra Santa y entonces, aparte de los 3 profetas posexílicos, los personajes más importantes son Esdras y Nehemías. Y dice así en el libro de Esdras, capítulo 6 y versículo 18. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Es decir, no hay la menor duda a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sea en los 5 libros de Moisés, sea en el periodo de los jueces, sea durante la monarquía, sea al final del Antiguo Testamento, al regreso del exilio, de que el Pentateuco, la Torá, los 5 libros de Moisés, son efectivamente de Moisés. ¿Qué pensaba Jesús al respecto? Bueno, pues vamos a ir al Evangelio de Mateo, donde de nuevo el testimonio es enormemente claro. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 8, y versículo 4, dice así: Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y está haciendo una referencia a la ofrenda que tenían que ofrecer a los sacerdotes aquellos israelitas que habían sido curados de la lepra, mandato que aparece precisamente en el libro de Levítico, capítulo 14. De modo que para Jesús no cabía ninguna duda de que efectivamente el autor de la Torá, aquel que había puesto por escrito los mandatos de Dios, era precisamente Moisés. Si me acompañan al Evangelio de Marcos, capítulo 7, de nuevo Jesús vuelve a repetir la enseñanza de que la ley de Moisés deriva de Moisés, no es una invención posterior. Dice así en Marcos capítulo 7 y versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. La primera cita de honra a tu padre y a tu madre es del capítulo 20 del Éxodo, del Decálogo. La segunda cita que establece la muerte del que maldiga al padre o a la madre es del capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 16. Para Jesús estaba más que claro que efectivamente la ley de Moisés derivaba de Moisés. Podríamos citar más pasajes, pero creo que estos son una muestra de ello. ¿Qué pensaban los primeros seguidores de Jesús? ¿Qué pensaban los apóstoles sobre la ley de Moisés? ¿Era la ley de Moisés o, por el contrario, era otra cosa? Pues si me acompañan ustedes al libro de los Hechos, capítulo 3, donde se recoge el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro pensaba lo mismo que Moisés, que Josué, que los jueces, que los reyes, que los profetas, que Esdras, que Nehemías y que el propio Jesús, lo cual por otro lado no debería de sorprendernos. En Hechos capítulo 3 y versículos 22 dice: Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y aquí él está citando concretamente del libro de Deuteronomio, capítulo 18 y versículos 15 y 16. La enseñanza de la Biblia en ese sentido es clarísima y va desde los primeros libros de la Biblia hasta, por supuesto, Jesús y los apóstoles, en el sentido de que el autor de la Torá, del Pentateuco, es Moisés.
¿Cuál es la enseñanza que, sin embargo, se opone a esto y niega esa posibilidad? Bueno, pues aparece, por ejemplo, recogida en esta Biblia de estudio de las sociedades bíblicas, aunque me consta que alguna de las sociedades bíblicas, como la Argentina, no la distribuye, cosa que dice mucho en su favor, porque efectivamente lo que pretende el texto es tremendo. Por ejemplo, en la introducción al Pentateuco, cito literalmente de esta versión de estudio de la Biblia, dice así: basados en estos y otros indicios, los estudiosos modernos de la Biblia, en su gran mayoría, consideran que el Pentateuco no fue escrito de una sola vez, sino que su redacción final se sitúa al término de una larga historia. Al comienzo de esa historia se destaca la figura de Moisés, el libertador y legislador de Israel, que marcó con sello indeleble el espíritu y la trayectoria histórica de su pueblo. Al final del proceso se encuentra el Pentateuco en su forma actual. Su redacción definitiva puede situarse con bastante certeza en tiempos de Esdras, siglo V a.C. Entre estos dos límites está el trabajo de los autores inspirados que recogieron, ordenaron y pusieron por escrito las narraciones y las colecciones de 65 leyes, muchas de las cuales se habían transmitido oralmente a través de los siglos. Por tanto, reconocer la paternidad mosaica del Pentateuco no equivale a afirmar que Moisés fue el autor material de cada uno de los textos, sino que el legado espiritual de Moisés fue acogido por el pueblo de Israel como una herencia viva. Esta herencia fue transmitida fielmente, pero también se fue ampliando y enriqueciendo a través de los siglos. Es decir, el Pentateuco no lo escribió Moisés. Por ahí andaba Moisés al inicio, pero hubo gente que fue añadiendo cosas, pretendiendo que además se debían a Moisés, y así, como 10 siglos después de Moisés, se terminó eso en el siglo V a.C., y ese es el Pentateuco que tenemos. Y, por supuesto, de esto tenemos que deducir no solamente que las afirmaciones que hay en Josué, en Reyes o en Esdras son falsas, porque ciertamente en el siglo V, hacía un milenio, que Moisés había muerto, sino que incluso las afirmaciones de Jesús y de los apóstoles son equivocadas. Simplemente eran ignorantes que no se habían dado cuenta de que la Torá, de que el Pentateuco había sido escrito a lo largo de un periodo de varios siglos, por supuesto mucho después de Moisés. ¿Cómo se llega de la enseñanza de la Biblia a una enseñanza sobre quién escribió la Torá que niega totalmente lo que dice la Biblia y que, por cierto, además es la enseñanza oficial en seminarios, en Biblias de estudio, etc.? Si ustedes en estos momentos examinan cualquier edición de una Biblia católica, da lo mismo que sea la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia de Peregrino, etc., su interpretación de quién escribió el Pentateuco es exactamente esta. No lo escribió Moisés. No sabemos quién lo escribió, algo de Moisés puede que haya, pero se fue escribiendo a lo largo de los siglos hasta llegar hasta el siglo V. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que esta tesis es una tesis muy reciente, porque no aparece hasta finales del siglo XIX. Es decir, hasta finales del siglo XIX a nadie se le pasaba por la cabeza negar que el Pentateuco, la Torá, había sido escrito por Moisés. Para terminarlo de arreglar, y esto es bastante lógico, se creía que solo había sido Moisés por varias razones. Primero, porque el texto de la Biblia dice que es Moisés. No dice que Moisés escribió algo y luego fueron añadiendo cosas y en el siglo V a.C. ya estaba terminado el Pentateuco. Eso es algo de lo que no aparece el menor vestigio en la Biblia. Esto es bastante claro. En segundo lugar, así lo creyó siempre el pueblo de Israel hasta Jesús. No hay ningún testimonio discordante poniendo en duda que la ley de Moisés efectivamente procede de Moisés. Pero es que además, para terminarlo de remachar, se da la circunstancia de que no existe un solo manuscrito que invalide eso. No ha llegado hasta nosotros ningún manuscrito de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, donde falten una serie de capítulos y tengamos que suponer que luego esos capítulos se añadieron siglos después. Los manuscritos que tenemos de la Torá son manuscritos que reproducen el texto traducido que ustedes tienen en sus Biblias. ¿Cómo aparece esta tesis?
A finales del siglo XIX, un alemán que se llamaba Julius Wellhausen, vamos a intentar escribir esto, Julius Wellhausen, la W en alemán se pronuncia como V fuerte, no como U. Julius Wellhausen escribió un libro en el que sostenía que la Torá no la había escrito Moisés, que era fruto de una redacción que se había extendido a lo largo de los siglos y que, por supuesto, en ella habían intervenido distintos autores. Y a esto se le llamó la hipótesis documentaria, en el sentido de que era una teoría que sostenía que había varios documentos. ¿En qué basaba Wellhausen la idea de que la Torá, de que el Pentateuco no había sido escrito por Moisés? Bueno, él daba varias razones. La primera de las razones que daba era que la escritura todavía no existía en la época de Moisés. Y puesto que la escritura no existía todavía en la época de Moisés, Moisés no había podido escribir la Torá. En un mundo de analfabetos, donde supuestamente no existía la escritura, pues lógicamente Moisés no podía haber escrito. Ese era el argumento de Wellhausen. En segundo lugar, Wellhausen comentaba que había dobletes o repeticiones de episodios, lo cual quiere decir que seguramente había habido varias novelas que se habían ido escribiendo, esas novelas en algún momento se habían juntado todas y entonces se veían dobletes. Por ejemplo, en un momento determinado, en esos dobletes, pues resulta que había varios personajes de la historia de los patriarcas cuyas esposas las había pretendido algún personaje poderoso. Y entonces, en alguna ocasión, pues a quien le había caído la historia era por la lujuria del faraón y a veces por Abimelech, que era un reyezuelo de Canaán, y entonces esto significaba que en realidad era la misma historia, pero contada por distintas gentes, y al final, al recoser esos documentos, pues se daba la circunstancia de que habían quedado las dos historias. Pero no eran historias distintas, eran la misma historia que se repetía según los documentos. La tercera razón que daba Wellhausen es que además Dios recibía nombres distintos en el documento. Y en ese sentido había unas veces en que Dios aparece como Jehová y por lo tanto ese sería un documento que sería el documento J. Hay otras veces en que a Dios se le llama Elohim y ese sería el documento E de Elohim, y aparte de eso habría por lo menos otro documento más sacerdotal donde aparecen normas de sacrificios, a eso lo llamaba P de Prista, que es sacerdote en alemán, y finalmente había otro documento más que él llamó deuteronomista, D porque es la base del Deuteronomio. No hace falta decir, insisto en esto, que no hemos encontrado jamás ningún manuscrito de J, de E, de P o de D. Esto era la hipótesis de Wellhausen, que se enseña que aparece en las Biblias, pero que realmente no tiene la menor base textual, la menor base documental. ¿Cuándo se escribieron estos documentos? Bueno, Wellhausen pensaba que habían empezado a escribirse en la época del rey David, allá por el año 1000 a.C., aproximadamente. Y que los documentos se habían ido sumando y habían ido apareciendo en los siglos siguientes hasta llegar al siglo V a.C. Y en ese sentido, al final, Esdras había recosido seguramente los distintos documentos y teníamos el Pentateuco que tenemos, que en fin, aparte de contradicciones, duplicidades, dobletes, etcétera, es totalmente falso porque puede que haya algo de Moisés ahí. Pero claro, imagínense un texto que empieza a escribirse 500 años después de Moisés, en el siglo X a.C., Moisés vivió en el siglo XV a.C., pues ya con medio milenio de distancia, en fin, lo que pueda contar no es muy fiable, y teniendo en cuenta que luego se estiró otro medio milenio hasta que acabó el texto, en fin, ahí nos movemos en un terreno pantanoso en el que no deberíamos de creer mucho.
que hay que responder a la hipótesis documentaria, porque seguramente muchos de ustedes es la primera vez que oyen esto y estarán pensando que cómo se pueden decir tantos disparates en tan poco tiempo. No me culpen a mí, me limito a reproducir la hipótesis documentaria y créanme que no lo hago por capricho. Si realizan ustedes el ejercicio, tienen en su casa una Biblia católica que suele llevar notas y hacen el ejercicio de mirar las notas, verán que sostiene la hipótesis documentaria. Pero también sucede en el mundo protestante, no es algo solo para especialistas o algo que yo me complazco en contar. Bueno, en primer lugar hay que señalar que la hipótesis documentaria es un disparate y voy a intentar mostrarles por qué para acabar esta primera sección. En primer lugar, y a pesar de que todos hablan de los documentos J, E, P y D, a la hora de la verdad nadie se pone de acuerdo en cuáles son los capítulos y versículos de J, E, P y D. Es decir, que existen supuestamente 4 documentos, es algo que todo el mundo enseña y además enseña con un enorme dogmatismo. ¿Qué compone esos 4 documentos? Es algo en el que no hay 2 autores que estén de acuerdo. Es más, si se molestan en ver, por ejemplo, comentarios de libros del Pentateuco, en muchas ocasiones resulta que medio versículo corresponde a J y medio versículo corresponde a E. Es decir, en ese sentido no hay ningún acuerdo. Algunos autores, como C.F. Simpson, habla de que en realidad hay J1 y J2. O sea, no solo J, sino que además tenemos 2 J's. Pfeiffer, por ejemplo, sostenía que aparte de J, E, P y D, había otro documento S, que supuestamente serían las partes de la Torá que tenían que ver con Edom. Eisfeld hablaba de un 5º documento, que era el documento L. Con lo cual, como ustedes comprenderán, incluso lo que defienden la tesis, mucha armonía y mucha unidad de criterio no tienen. En ese sentido, verdaderamente, en fin, sí, estamos de acuerdo en negar que Moisés lo escribió, estamos de acuerdo en afirmar que es un proceso de siglos de redacción, que han intervenido no sabemos cuántas manos, pero la verdad es que nadie se pone de acuerdo en cuántas manos y hasta qué punto están esas manos. Prácticamente es imposible encontrar 2 autores que coincidan, lo cual hace que la hipótesis documentaria sea mucho menos seguro de lo que aparece en el Dios habla hoy o en cualquier Biblia católica. Segundo, la arqueología es despiadada con la hipótesis documentaria. El conocimiento que tenemos histórico y el conocimiento que tenemos arqueológico realmente hace absolutamente imposible aceptar la hipótesis documentaria. A finales del siglo XIX, que la arqueología casi estaba en mantillas, esto no se vería muy claro, pero la verdad es que lo que uno se encuentra con los descubrimientos arqueológicos desde inicios del siglo XX es muy claro. Por ejemplo, Wellhausen insistía en que en la época de Moisés no podía creerse en un solo Dios. Y de hecho, Wellhausen tenía una idea evolutiva de la religión. Es decir, el ser humano empieza creyendo en muchos dioses, cada vez los dioses son menos y llega un momento en que cree en un solo Dios. Y para la época de Moisés se supone que todavía no había llegado el tiempo de creer en un solo Dios. Esto es falso. Y es falso por varias razones. Primero, para la época de Moisés sí que había movimientos monoteístas y, por ejemplo, hubo un gran movimiento monoteísta en Egipto, que es el movimiento de Amenofis IV, de Akenatón, que algunos piensan que estuvo muy influido por el monoteísmo de Moisés, porque es algo posterior a Moisés, pero por supuesto que había corrientes monoteístas. Era lo de menos. Pero ciertamente el monoteísmo no es algo que apareció en el siglo X a.C. No solo eso. Una de las cosas que han descubierto los antropólogos y que llama muchísimo la atención, porque es un descubrimiento ya del siglo XX, es que incluso los pueblos que son politeístas, pueblos primitivos en África, en Asia, etcétera, originalmente fueron monoteístas. Es decir, lo que nos ha ido enseñando la investigación antropológica es que seguramente lo primero que existió hace milenios fue un monoteísmo.
Y ese monoteísmo fue degradándose hasta caer en un politeísmo. Es curioso, por ejemplo, cómo en algunos pueblos africanos todavía se mantiene la idea de un Dios creador único y supremo, que ha sido sustituido poco a poco por distintos dioses. Y entonces todavía recuerdan que hubo ese Dios, y es un Dios que prácticamente está negado dentro de la vida religiosa de la tribu, pero sin embargo ese Dios en algún momento era el único Dios al que respetaba la tribu. Y con el paso del tiempo ha quedado por ahí, nadie se atreve a negarlo, pero la tribu ya se maneja con otro tipo de dioses y se maneja con chamanismo, con brujería, etcétera, etcétera. De modo que en términos históricos y antropológicos, lo que realmente sí conocemos es exactamente lo contrario. Y es el hecho de que el monoteísmo, por supuesto que había tenido algún brote en la época de Moisés, y que además ha habido monoteísmos muy primitivos que se han ido abandonando, pero que fueron anteriores al politeísmo, lo contrario de la visión evolutiva de la religión. Segundo, la arqueología ha confirmado tremendamente lo que aparece en el libro de la Torá, en los 5 libros de Moisés. No me puedo detener mucho en esto por razones que ustedes comprenderán de tiempo, pero voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la escritura existía mucho antes de Moisés. Afirmar que Moisés no pudo escribir el libro del Génesis, por ejemplo, porque no había escritura, a lo mejor a finales del siglo XIX se podía decir. Hoy en día es imposible de decir, porque tenemos muchos ejemplos de escritura anteriores a Moisés. Por ejemplo, tenemos ejemplos de escritura en el caso de Egipto, que era una escritura jeroglífica, pero ya tenemos ejemplos de escritura alfabética, como la escritura hebrea, por ejemplo, en Ugarit. Ugarit es una civilización de Medio Oriente, cercana a lo que ahora es el Líbano, que se ha estudiado mucho, sobre todo en los últimos 50 años, y que, por supuesto, tenía leyendas, tenía mitología y tenía escritura. De modo que, por supuesto, que Moisés pudo escribir perfectamente el Pentateuco porque existía. Tenemos muestras de escritura alfabética anteriores a Moisés en el monte Sinai. Es decir, hay una serie de inscripciones encontradas arqueológicamente en el monte Sinaí donde aparece. E incluso hay una pieza en Oriente Medio muy interesante que es un calendario, el calendario de Gezer, y en este calendario nos encontramos con esa escritura alfabética antes que Moisés. De manera que afirmar a estas alturas que Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque no había escritura es una estupidez. Lamento que algunas personas sigan utilizando todavía ese argumento, pero histórica y arqueológicamente es insostenible. Segundo, el panorama que describe el libro de la Torá, sobre todo en el caso de los patriarcas, es increíblemente exacto. No es el panorama de la época de David. Piensen ustedes que el panorama del Perú antes de que llegaran los españoles no es el panorama de ahora. Eso es algo que puede entender cualquiera. Las épocas cambian y uno puede entender cuál es el panorama en una u otra época y darse cuenta de que no puede ser así. Si ahora apareciera un supuesto documento inca hablando de Fujimori, pues todo el mundo se daría cuenta de que tiene que ser mentira, porque evidentemente Fujimori no vivía en la época de los incas. Es algo absolutamente de sentido común. Y, por supuesto, eso es algo que queda muy claro en la Torá. Lo que se describe es propio de esa época, pero no propio de la época del rey David y mucho menos propio del siglo V a.C. Les voy a poner algunos ejemplos porque son importantes. En los relatos de los patriarcas aparecen una serie de instituciones que encontramos en las tablillas de Mari, que son aproximadamente del 1700 a.C., y en las leyes de Nuzi, que son del 1500 a.C., y que coinciden con la época de los patriarcas y dicen lo mismo. Si el Génesis se hubiera escrito realmente en el siglo V a.C., no hubiera podido incluir estos datos. Por ejemplo, fíjense en algunas cosas curiosas que llama la atención cuando uno lee el Génesis, pero que uno comprende cuando sabe que era la ley de la época. Ustedes recordarán cuando en un momento determinado Abraham decide pedir a su mayordomo, el Damasceno, que haga un juramento y le dice que le coloque la mano debajo del muslo.
Y todo el mundo se pregunta por qué debajo del muslo. Bueno, por la sencilla razón de que efectivamente los juramentos legales de la época de Abraham se hacían colocando la mano debajo del muslo, porque el muslo estaba cerca de los genitales de la fuente de la vida. Y lo más sagrado que se consideraba para poder decir, bueno, este es un juramento serio, era coloca la mano debajo de mi muslo porque eso me asegura que estás jurando casi por lo más sagrado. Eso no existía en la época de David, eso no existía en la época de Esdras, pero sí era propio de la época de los patriarcas y es algo que recoge Moisés. Otro episodio del Antiguo Testamento que a ustedes les tiene que sonar o suena chocante, pero que aparece, por ejemplo, en las leyes de Nuzi. Una mujer es estéril y como es estéril decide darle descendencia a su marido, haciendo que su marido mantenga relaciones sexuales con una esclava. ¿Les suena ese episodio? Es el episodio de Abraham, de Sara y de Agar. Es decir, Sara es estéril, quiere proporcionar descendencia a su marido, quiere que además esa descendencia parezca que es de ella y para eso utiliza una esclava. Eso aparece en las leyes de Nuzi de 1700 a.C. Es decir, lo que nos muestra la arqueología y lo que nos muestra la historia es que efectivamente lo que aparece en esos libros indica que están escritos muy cerca de la época y desde luego no tienen nada que ver con la época de David o con la época de Esdras. La arqueología ciertamente lo que ha hecho ha sido corroborar el contenido de los libros de Moisés. Tercero, que es bastante importante, los supuestos dobletes que aparecen en la Torá, es decir, de pronto en 2 ocasiones hay 2 mujeres a las que las pobres son miradas por alguien poderoso, sea Abimelech, sea el faraón, y efectivamente pretenden acostarse con ellas y eso coloca en un problema a un patriarca. Eso no son dobletes, son 2 episodios distintos referidos a personajes distintos. Es decir, pretender que como a mi abuela la intentaron violar, si alguien dice que a mi hermana la intentaron violar es mentira y en realidad es un doblete, es un disparate. Y, lamentablemente, situaciones en las que alguien poderoso, fuera un rey o un jefe tribal, quisiera aprovecharse de una mujer, pues lamentablemente a lo largo de la historia se ha producido muchas veces y a nadie se le ocurriría decir que no, que pasó solo una y el resto son dobletes. No son historias distintas. Ese argumento para justificar que hay distintos documentos dentro de la Torá, a mí siempre me ha parecido una estupidez, pero en cualquiera de los casos creo que no tiene ningún sentido. No solamente eso, incluso la idea de que los distintos nombres de Dios, se utilice Elohim, o se utilice Yahvé o Jehová, implica distintos documentos, es algo enormemente grave. Los nombres de Dios son utilizados en un caso o en otro en el Antiguo Testamento según la manera en la que Dios se manifiesta. No me voy a poner a dar ahora una teología de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, aunque siento la tentación y por eso tengo que refrenarla, pero lejos de significar distintos documentos, lo que implica es distintas manifestaciones de Dios o distintas maneras de Dios de manifestarse. Y de hecho, si ustedes recuerdan, por ejemplo en Génesis, no solo aparece Elohim, no solo aparece Adonai, que es el Señor o Jehová, sino que aparecen otros nombres. Por ejemplo, aparece el Shaddai. El Shaddai es un nombre, el Todopoderoso, que aparece muchas veces en relación con Abraham. Aparece el Elión, etc. Aparece el Roi. Es decir, a lo largo de la Biblia hay una serie de nombres en hebreo que generalmente apuntan a funciones distintas del único Dios. Y según cómo sean esas funciones, pues evidentemente se suele utilizar más un nombre que otro, pero eso no significa que hubiera distintos documentos que acabaran cosidos. De hecho, en el siglo XII, un escritor judío que se llamaba Yehudá Haleví escribió un libro que se titulaba Kosri, en el cual se dedicaba a explicar los nombres divinos. Es decir, solo hay un Dios,
pero efectivamente, según el nombre, se pueden aprender muchas cosas. Yo no me puedo detener ahora en la cuestión de los nombres, pero puedo decirles a ustedes que ir analizando los nombres con los que es denominado Dios dentro de los libros de Moisés tiene una riqueza teológica extraordinaria. Y cuando, por ejemplo, en un momento determinado Dios se aparece en la zarza ardiente a Moisés y Moisés le pregunta su nombre, no es porque no conozca el nombre o aquello sea un desconocido, es por el hecho de que cada nombre implica una cualidad y Moisés lo que quiere saber es qué exactamente le va a apoyar si él decide bajar a Egipto, que no está nada decidido a bajar a Egipto. Y la respuesta que le da Dios en ese momento, Eye, Esher, Eye, yo soy el que soy, pero también yo seré el que seré, en última instancia le está diciendo a Moisés, no te pongas a especular con el contenido de los nombres, porque el que bajo soy yo. Y con eso tienes bastante. Y yo soy, me envía para que bajes. Eso es lo que tú tienes que decir a tus compatriotas. E incluso tendría que decirles que una de las posibilidades del tetragramatón, y con esto voy a acabar esta digresión, el nombre de Dios que generalmente transcribimos como Jehová, en algunas Biblias, sobre todo católicas, aparece Yahvé, incluso hay gente que en realidad piensa que la pronunciación era Yahu, que significa literalmente ahí está Él. Es decir, lo único que podemos decir en realidad, intentando definir a Dios con un nombre, es «o Él», porque ya con eso uno ha dicho bastante. Es decir, no podemos abarcar en absoluto a Dios y de hecho los distintos nombres solo nos permiten ver pequeñas facetas de quién es realmente Dios. Si esto es tan claro, y con esto voy a concluir esta primera parte y les voy a dar 5 minutos de respiro, porque las que vienen son todavía más duras, si esto es tan claro, ¿por qué hay gente que todavía defiende la hipótesis documentaria, que la enseña en seminarios y facultades de teología o que ensucia ediciones de la Biblia, como el Dios habla hoy, con esa referencia a una hipótesis documentaria que niega la inerrancia de la Escritura, que niega que fuera escrito el Pentateuco por Moisés y que además lo que acaba estableciendo es que las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero también de Jesús y los apóstoles sobre la Torá, son radicalmente falsas. ¿Por qué se mantiene eso? Hay varias razones. Una de las razones, sin duda, es el hecho de que efectivamente es muy apetecible negar que la Biblia sea la palabra inerrante de Dios. Y en ese sentido no tenemos la menor intención de que la Biblia domine nuestras vidas, luego por lo tanto mejor si encontramos supuestos argumentos que niegan su veracidad y su inerrancia. Y es algo como si de pronto un padre llega a un hijo y le dice lo que tiene que hacer y el hijo le dice, usted no es mi padre, no se meta en mi vida. Y efectivamente el paralelo en este sentido es muy claro. En otros casos, y esto también es interesante, yo creo que es la razón por la que la Iglesia Católica ha terminado absorbiéndolo, esa falta de veracidad y de inerrancia de la Biblia obliga, si uno quiere seguir en el terreno religioso, a aceptar una autoridad espiritual que está por encima de la Biblia. Y eso a la Iglesia Católica le parece fantástico. Después de estar combatiendo durante medio milenio contra la reforma que afirma la sola Escritura, es absolutamente extraordinario poder decir, no, la sola Escritura no es fiable porque la Biblia contiene errores, porque el Pentateuco no lo escribió Moisés, por muchas otras cosas, y para no ir a ciegas uno tiene que someterse a una autoridad eclesial que por supuesto es el magisterio de la Iglesia de Roma. Y eso explica por qué la Iglesia Católica, que todavía a inicios del siglo XX negaba la hipótesis documentaria, incluso hay una resolución de la Comisión Pontificia de Sagradas Escrituras negándolo, sin embargo lo acaba abrazando porque implica que si quieres meterte en la Biblia y no perderte, el único camino que tienes es seguir lo que nosotros decimos. Y
Insisto, yo estoy convencido de que buena parte de la exégesis católica de las últimas décadas ha ido por el terreno liberal, simplemente porque el terreno liberal subraya y acentúa y fortalece la necesidad de contar con una autoridad eclesiástica que te diga lo que dice la Biblia. Porque tú de entrada no sabes qué parte es el documento P y qué parte es el documento J, ni cosa por el estilo. La última razón, y esta me parece una razón muy grave, pero créanme ustedes que es bastante más común de lo que parece, es la pereza intelectual. La pereza es muy mala, es decir, la pereza material es malísima. La pereza espiritual es terrible. Es decir, hay gente que por pereza espiritual se queda paralizado y pudiendo convertirse en un gigante espiritual acaba siendo un enano espiritual. Pero la pereza intelectual es terrible. Y las universidades de todo el mundo están llenas de gente que se limitan a repetir lo que les enseñaron y que nunca se han puesto a comprobar si lo que les enseñaron era cierto. Y están diciendo las mismas necedades de finales del siglo XIX, que quizá en el siglo XIX se podían justificar, las están diciendo a inicios del siglo XXI por pereza. Y esto es muy grave. Y les voy a leer un testimonio en este sentido con el cual acabo esta exposición. Cyrus Gordon, que es uno de los especialistas, como hay muchísimos, que niega la hipótesis documentaria y que considera que es un disparate mantener esto, al final de un artículo en el que hablaba de la hipótesis documentaria y la refutaba, contaba la siguiente anécdota. Un profesor de la Biblia en una universidad de vanguardia me pidió en cierta ocasión que le diera los hechos reales acerca de JEPD. Esencialmente le dije lo mismo que he escrito aquí. Me contestó entonces, lo que me ha dicho me ha convencido, pero seguiré enseñando el antiguo sistema. Cuando le pregunté el por qué, me respondió, porque lo que usted me ha contado implica que tendría que desaprender y además volver a estudiar y reflexionar. Me resulta más fácil continuar con el sistema aceptado de la alta crítica para el que contamos con libros de texto. La pereza intelectual es terrible. Yo espero que al menos en el curso de este seminario y durante las horas que nos quedan, no sé si se aburrirán mucho, pero espero que no incurran jamás en el pecado de la pereza intelectual. Muchísimas gracias. Cyrus Gordon. Lo menciono y además hay todo un capítulo dedicado al tema en mi libro Camino hacia la cultura. En mi libro Camino hacia la cultura hay un capítulo sobre la Torá y al final del capítulo le dedico varias páginas a la hipótesis documentaria. Sola gracia cayó del cielo sobre mí, cuando era polvo, cuando oí de ti. No había fuerza en mi interior, solo cadenas, culpa y temor. Pero tu voz rompió la oscuridad, tu cruz habló más fuerte que mi maldad. No fue mi obra, no fue religión, fue Jesucristo dando salvación. La escritura, verdad eterna, fuego que alumbra en medio del mal. No son las sombras de la opinión, tu palabra reina sobre la creación. Sola fide, por fe, aunque el
solamente Rey y Señor, único camino al Padre de amor. No hay otro nombre, no hay otro altar, solo su sangre puede limpiar. Sol y de gloria por siempre, amén. La gloria no es del hombre, pertenece al Rey. Que caigan tronos, fama y control. Jesús gobierna sobre la creación. Cinco voces ardiendo en unidad, como martillos contra la oscuridad. La iglesia despierta, vuelve a cantar. La gloria es de Cristo y de nadie más. Sola gracia me rescató, sola fide me justificó, sola escritura me sostuvo en dolor. Solus Christus venció con amor. Sol y Deo gloria por la eternidad. La cruz sigue en pie. Oh, Cristo va a volver. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.